que casualmente en Castilla y León hay muy pocos centros de FP. O sea, por así decirlo, lo más chungo, la programación. Yo trabajaba para la Liga de Fútbol, la Liga Nacional de Fútbol, el proyecto era, y trabajaba los fines de semana. Mi nombre es Santiago González García, tengo 24 años, resido en la provincia de Valladolid. He estudiado el grado medio de SMR y el superior de ASIL y no, desde aquel entonces no me ha faltado trabajo. Pues bienvenido, Santiago. Es una buena noticia porque muchas entrevistas que hemos hecho son personas que justo han acabado y no tenemos ese feedback de han encontrado trabajo, cómo les ha ido. Así que vienes ya anunciando buenas noticias. Eso me gusta. Me alegro. Pues si te parece, comenzamos por el principio, nunca mejor dicho. Tú terminaste la ESO, supongo. Si no, Sí. no habrías hecho grado medio ni superior. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue esa toma de decisión de estudio grado medio, estudio bachillerato? ¿Cómo fue? Bueno, fue un poco más o menos porque yo no he sido un estudiante brillante, la verdad. Entonces, hacer un bachiller yo creo que sería haber sido un fracaso total, porque tema de asignaturas de lengua, matemáticas y todo eso se me daba muy mal. Entonces yo opté por el tema de hacer un FP. Bueno, mi familia todos tienen carreras, pero era como un poco la oveja negra de hacer un FP. Entonces, pues dije, bueno, aún así, hacer un FP yo creo que, como estoy un poco puesto en temas de oferta y demanda, digo, aparte hice una investigación previa, aparte de meterme al FP, de cuántos titulados en ingeniería pedían y luego cuántos de FP medio o superior pedían y al final, pues la media de FP medio y superior superaba a los licenciados. Entonces dije, blanco y en botella leche. Voy a meterme al superior de SMR. Me metí, accedí terminando la ESO. También se puede acceder al SMR sin la ESO, pero cosa que no recomiendo porque yo creo que la ESO es una etapa en la que tienes que poner unas bases de conocimiento mínimos en la vida para ser algo o alguien y ya luego decides tú hacer bachiller o hacer FP. Eso según tú veas, la capacidad de cada persona. Pero bueno, en mi caso fue meterme al FP medio, que casualmente en Castilla y León hay muy pocos centros de FP. O sea, por así decirlo, hay menos informáticos, o sea, se producen menos informáticos que médicos. Eso es muy preocupante, la verdad. Wow. Y viendo eso digo, bueno, reclaman más informáticos que médicos y dije, joder, si es que lo veo cada vez más claro. Y me Te estaba... quedaba el camino perfecto. Sí, lo vi súper perfecto. Y eso que bueno, yo cuando estaba en esa época, pues bueno, ya sabes, la adolescencia, a los 16 años, de a qué me quiero dedicar, qué quiero estudiar ADE, o las carreras esas tan de moda que todos estudian, y luego, y luego en unos par de años te llaman y dices, ¿tú qué FP hiciste? Para preguntarte, porque hay muchos que me han vuelto a llamar para hacer un FP y preguntarme qué FP hice, porque hay muchos que me han dicho, oye, ¿y qué tal esto de programa? Y tú a esos 16 años, Sí. ya aparte de investigar un poco y ver que pues había salida, ¿entraste realmente a informática porque te gustaba o más porque te gustaban los videojuegos? ¿Ya tenías conocimientos de informática? ¿Cómo era un poco tu yo de 16 años? Yo era un fricazo. Bueno, sigo Eso no siendo. se pierde, ¿eh? No, no, eso no se pierde. Yo era un fricazo, me gustaba mucho el tema de estar con los ordenadores. A ver, yo contaba con que obviamente no me van a pagar dinero por jugar videojuegos. Dije, es que eso ya existe y eso se llama ser youtuber y para eso tienes que tener carisma, tener mucho tiempo y eso No es fácil. no tiene nada que ver con la informática. O sea, la gente que vea esto, digo, chicos, la informática no tiene nada que ver con jugar videojuegos. Ese es el primer paso que tenéis que saber. Vosotros tenéis que saber que informática es una persona que va a resolver problemas en una empresa. No vais a poder jugar videojuegos. O sea, luego en vuestros ratos libres sí, pero en el trabajo no os van a pagar por jugar videojuegos. Que quede claro. Que quede claro, porque claro, alguno me ha venido, no, es que tú eres gamer. Digo, no, 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 Nada que no. ver. Muy bien. Y entonces, entraste con la nota de la ESO a grado medio. ¿Qué tal la búsqueda de instituto? ¿Hay muchos, hay pocos? En tu zona en concreto, ¿cómo estaba la situación?
En mi zona de Valladolid, para hacer el medio, hay creo que, bueno, a ver, o sea, Valladolid es una ciudad de 350.000 habitantes, más o menos, y solo había 4 institutos de FP para acceder al medio. A ver, yo al principio es jodido porque había pocas plazas en mi comunidad, entonces yo lo que opté fue hacer, bueno, yo creo que fue lo mejor que hice, ¿eh? Había un instituto que, bueno, tiene un poco mala fama porque estaba en una zona un poco chunga, digamos, ¿vale? Típico instituto que está en una zona un poco marginal. Y en ese instituto, pues elegí el horario que nadie quiere, que es el horario de tarde. La verdad es que en ese instituto el horario de tarde parece un instituto de barrio normal, o sea, nada de peligros ni cosas raras. Entonces, creo que hice muy bien en coger ese horario. Encima, yo ahí descubrí que cuando venía de clase, venía ya encendido, por así decirlo, o sea, ya estaba despierto. Me gusta mucho dormir, eso sí que lo tengo que asumir. Entonces, como iba a clase, ya estaba despierto y cuando volví a casa, pues ya como estaba despierto, pues estudiaba y me venía muy bien quedarme todas las noches estudiando. Ibas un poco a horario cambiado, ¿no? Sí, Por era decirlo de horario alguna cambiado manera. porque todos mis amigos tenían un horario normal y no podía quedar con ellos, solo los fines de semana. Pero sí, la verdad es que coger algo que no era tan favorable fue la clave de acceso al medio y lo que me pudo introducir a esto. Y entonces entraste así a la primera, era un instituto público, ¿no? Sí, Supongo. sí, era público. ¿Y qué tal era el instituto? ¿Había ordenadores para los alumnos o tenías que llevar tú el tuyo? ¿Cómo era un poco el instituto en general? No había ordenadores para todos, ¿vale? Bueno, yo decidí cogerme un portátil para tomar notas, para cuando haga la tarea, pues tenerla en casa y poder avanzar, porque bueno, a ver, si dejas la tarea en el ordenador de clase, pues hombre, ahí tiene un horario, no te puedes quedar en clase todo el rato, pero entonces yo lo que hacía es que como yo estudiaba sistemas, pues me instalaba el VirtualBox ahí, me importaba las máquinas, y luego pues cuando lo teníamos que dejar el ordenador de clase, pues las exportaba ahí, o sea, como que me llevaba el Ujú. trabajo a casa, me lo tomaba como un trabajo serio. ¿Y cómo fue un poco tu experiencia en el primer año de grado medio de SMR? ¿Llegabas ya con algún conocimiento y te fue fácil o se te complicó un poco al haber demasiadas cosas de informática que no dominabas? ¿Cómo fue un poco? Fue, a ver, se me complicó, o sea, digamos que había una curva de aprendizaje porque yo venía a hacer picadillas, digamos, de bajar juegos pirata y todo eso, o sea, sabía alguna cosa de cómo funcionaba la informática, pero no hasta ese punto, o sea, el medio yo sí que lo recomiendo que si alguien no tenía ni idea, que empezase por ahí, porque es que es básico, si no en el superior te vas a pegar de leches, porque sí que se complica un poquito la cosa, depende de la rama que pilles. Pero sí, el medio es una introducción y sí, me resultó al principio difícil, pero luego pues dije bueno, he apostado por esto, me ha costado entrar aquí, he tenido suerte, digo, ¿qué cojones? Hemos venido a jugar. Entonces sí, me costó al principio, pero al final lo llegué a sacar. ¿Alguna asignatura así de primero que digas, hostia, fue complicada? Complicada, a ver, yo sé que es que esto depende de personas, o Sí, sea, depende mucho. programación, o sea, la programación hay alguna persona que, a ver, en el medio no sea programación como tal, sea programación web, pero una vez que lo pillas es como un juguete de niño. Lo malo es la programación del superior, que ahí ya se queda La veremos PHP, luego. eso ya luego lo hablamos, pero al principio la programación es como la pequeña pesadilla que vas a decir, ostras, cómo continúe, pero depende de cada persona. O sea, yo conocí a gente que es brillante en programación y bueno, a ver, yo programación he usado alguna herramienta para ayudarme, o sea, últimamente con las inteligencias artificiales, sobre todo para hacer estructuras, ayuda muchísimo a entender el código y cómo explicártelo. Entonces, por así decirlo, lo más chungo, la programación, porque lo demás era muy agradable, o sea, tema de sistemas operativos, el tema de redes, que me dedico actualmente a él. Redes lo que más me gustaba, también la seguridad informática, porque había una asignatura de seguridad informática. También el de montaje de equipos, que será cacharrear totalmente, Está guay. eso era lo más friki. Que bueno, que la gente que estudia informática, es decir, sí, hay cacharreo, pero no se da cacharreo como tal, como si fuera la única asignatura de alguien que repara ordenadores. No, no, se da un poco todo encima en el medio. Y ese primer año dices que al principio como que costó un poco. ¿Te llegó a quedar alguna o aprobaste todo a la primera? Me quedó la de programación, pero al final el segundo curso sí que la logré La terminar, sacaste. la saqué y me fue a las prácticas. Es que era como, nunca había visto algo así. Encima, luego había que validar el código y a mí me daba 12.000 errores y no, no pasaba. Entonces era un poco puñetero. Pero una vez que le metes caña, le metes horas, le metes ganas, ya sale solo y ves que
dices, pues tampoco era para tanto. Porque, ¿qué hacíais? ¿HTML, XML, algo de esto? Sí, efectivamente, hacíamos HTML, XML, CSV, que eso Ujú. te digo que está obsoleto, el CSV, Bueno, casi como el XML, pero sí, efectivamente. CSS, por supuesto, hay que darle estilo. Y algo de JavaScript, pero eso yo creo que bueno, poquito, o sea, porque es complejo. Puedes sí, ya le cuesta a los de grado superior, Sí, a sí, los de sí. grado medio ya no se les puede hacer eso. Sí, también Muy bien. esto dependerá de que el temario depende de la comunidad autónoma. Sí, depende de la comunidad y después cada instituto, uno a lo mejor decide dar Python, otro a lo mejor dice, hostia, pues vamos a enseñar JavaScript, otro Sí, dice... eso es, Así que cambia mucho. es competencia de las autonomías. Muy bien, entonces llegaste a segundo. Sí. ¿Qué tal segundo? ¿Se nota un gran nivel de dificultad en comparación con primero? ¿O como ya vienes ahí en caliente, ya vienes entrenado, va todo mucho más rodado? En mi caso, en segundo, es como que ya lo peor pasó. O sea, primero que era lo más hostia de realidad, de decir, vengo de un colegio de monjas, de dar la ESO y vienes a un colegio público, un poquito chungo, pues ahí es cuando ya, por así decirlo, la hostia de realidad ya te la has comido el primer año y ya luego vas al segundo. Más, esto es así, esto voy a sacarlo y vas más fluido, la verdad. O sea, en mi caso, segundo año, muchísimo mejor que el primero. Y en segundo hay prácticas, ¿no? Sí, sí, hay prácticas de ¿Qué empresa. tal fueron? Bueno, en este aspecto sí que puedo decir que si podéis buscaros unas prácticas, chicos, en alguna consultora, hacerlo, porque en mi instituto me dieron unas prácticas que, bueno, era una empresa familiar, pero dejaba mucho que desear. Era la típica empresa, una pyme pequeñita. En ese aspecto sí que me desmotivó muchísimo porque era una empresa muy, muy mala. Actualmente no me extraña que no exista ya, pero sí, era una empresa familiar muy pequeña. Esto me desmotivó mucho, pero luego, como soy una persona que me gusta mucho enfocarme en el objetivo de, bueno, en aquel entonces tenía 19 años, trabajar y decir, bueno, tengo que ganar un sueldo lo antes posible para ganar experiencia y luego para dentro de 3 o 4 años ser el puto amo en esto y que me empiecen a llamar en ofertas todos los días. Pues entonces ahí es cuando, mientras estaba en esas prácticas, estaba buscando trabajo y casualmente encontré un trabajo un día después de terminar las prácticas, fíjate. Wow. Así no tenías que dar explicaciones ni nada. Sí, sí, fue en plan decir, venga, me apruebas y al día siguiente le vengo con el título del medio a este otro hombre y casualmente me contrató. Era una empresa pequeña, era un negocio. Yo era, por así decirlo, el departamento de informática. Era un karting que tampoco sigue, ya no existe, pero antes sí que existía. Era un karting de estos que yo le llevaba el negocio, el e-commerce, la página web. Me valió muchísimo saber programar en HTML, en CSS. Por eso, y también no lo he comentado, pero también el tema de instalación de WordPress, porque la mayoría de páginas web de empresas funcionan mediante WordPress, mediante un CMS, porque es muy difícil que encuentres una página web que esté programada al 100% código. La mayoría de empresas tiran por Es un mucho más CMS. barato WordPress. Sí, es más barato y todo el mundo lo conoce. Bueno, creo que lo usa el 80% de las páginas de Internet. Algo así, sí, sí, una pasada. Y es normal, es que al final puedes hacer de todo ya con Sí. eso. Estará más optimizado o menos, pero el Y, producto sale. y luego la comunidad pues está muy loca. Algunos desarrollan plugins muy locos, muy surrealistas, muy... Joder, es que esta funcionalidad te arregla un huevo de cosas. Tienes ahí, el tío te lo deja ahí todo gratis y ya luego si le quieres comprar una cerveza le das un eurillo o algo y está muy bien WordPress. Yo lo recomiendo. Muy bien. Entonces, segundo, pasó bien, sin problema, y lo mejor de todo, ¿no? Saliste con trabajo. Sí, salí con trabajo. Y entonces, cuando acabaste segundo, ¿ya directamente decidiste ir a grado superior? ¿O pasó un tiempo en el que estuviste trabajando y después ya fuiste a grado superior? ¿Cómo fue un poco la transición? No, automáticamente dije, necesito upgradearme en ese aspecto, necesito mejorar, necesito llegar al siguiente nivel. Entonces no me puedo quedar aquí estancado, aunque sea un sueldecito. Ser un poco más aspiracional, o sea, aspirar a algo más. Y dije, bueno, voy a hacerme el superior porque ya que he sido estudiante de este instituto, me reservan por algún momento la plaza. Entonces ya encima tengo más facilidades de acceso. Entonces dije, bueno, lo mismo que el medio, blanco y en botella de leche. Entonces me metí al superior. Lo único malo es que cambiaba el turno. El turno era de mañana y ahí sí que ya se veía un poco la Ya estabas marginalidad. acostumbrado, ¿no? A las tardes, a la tranquilidad, ¿no? Sí, y cambiarme al medio fue un poco, o sea, cambiarme de mañana al superior fue un poco duro porque ahí sí que veía un poco la dureza de la marginalidad del barrio de día.
y bueno, pues veía algún espectáculo, digamos, entre comillas, que se montaba. Y seguiste en el mismo instituto, por lo tanto, Sí, ¿no? sí, seguía el mismo instituto, Todo muy igual, cambiaba el horario, ¿no? sí, cambiaba el horario. Como curiosidad, la mayoría de mis compañeros que hicieron el medio no me les topé en el superior. Solo fueron 2 o 3 personas. Ostras, qué pocos. Sí, y en el medio también se me olvidó comentarte que acá lo terminamos muy poca gente. Mejor éramos 30 personas y terminamos sobreviviendo 14. Sí, Ostras. hay un índice de abandono de esto no es jugar videojuegos, como antes hablábamos, Ujú. o esto no es pan comido. O sea, yo creo que en el medio, Sí. como la gente es También más... hay, Sí, también hay padres, perdón, y esto lo he visto yo, que obligan a sus hijos a estudiar. Y los sí, hijos van sin ningún tipo de motivación ni ganas y van a calentar la silla al final, que eso sí. también se ve muy feo. Mira, esto sí lo veo un padre, digo, padres del mundo, padres de España, no mandéis a vuestro hijo a estudiar un FP que realmente no quiere, porque esa plaza está siendo ocupada por alguien que no tiene vocación y no tiene intención de sacarlo, puede dejar fuera a un profesional que realmente quiera sacarse esos estudios. O sea, yo recomiendo eso, que si vuestro hijo no tiene vocación o por lo menos no sabe lo que quiere estudiar, o darle un tiempo o meterlo Que en un FP. piensen lo que quieres, sí. Sí, que piense lo que Por- quiere o meterlo en un FP básico. Por debajo del medio está el básico. Para la gente que Ujú. no termina la ESO o no sabe lo que quiere hacer. Pues sí, porque al final es feo, están ahí. Algunos sí que se lo sacan y al final les acaba gustando, pero la gran mayoría, lamentablemente, pues fracasan, obviamente, ¿no? Hmm. Pero bueno, es lo que hay. ¿Y qué tal fue el grado superior? El primer año. ¿Notaste, aparte del horario, que ya no era tanto tu horario, ¿no? Ya no ibas tan incómodo, mucha más dificultad respecto al grado medio? ¿O como ya habías hecho grado medio, notabas que ya dominabas un poquito la materia? Sí, a ver, el grado medio me ayudó a que no fuera la leche tan repentina. La leche fue más repentina por el tema del horario, más que nada el tema del horario y otras cosas que no tienen que ver con los estudios técnicos. Pero sí, o sea, tema de sistemas, en tema de redes y todo eso sí que iba muy avanzado, más avanzado que mis compañeros, que por casualidad muchos provenían de bachilleres y algunos hasta de una carrera. O sea, me sorprendió, la verdad. Sí, de bachiller aún es normal, pero de carrera sí que en contadas ocasiones. Muy, muy, muy. Pues en mi caso eran 2 personas que venían de una carrera que, bueno, no eran, uno estudió ADE y otro estudió, creo que, bueno, estudió, no lo terminó porque si no, ahora mismo a estas alturas estaría trabajando. Medicina es una carrera súper ambiciosa, entonces entiendo que dijo, hostias, pues me voy a hacer un FP. Y nada, pues eso. La mayoría de compañeros del bachiller, sí, porque dijeron, bueno, pues es que una carrera no lo veo y obviamente eso es entendible. Y nada, pues el superior, ya te digo, en ese aspecto técnico de sistemas y redes, muy bien. Lo único malo es la programación, que ahí se complica más, las bases de datos, porque en el medio ahí sí que no se da nada, no sabes ni lo que es una base de datos. Base de datos, SQL, no sé si llegáis a hacer PLSQL Sí, también, PLSQL, procedimientos, que ahí ya se te va la cabeza, ¿no? sí, sí, ahí se me fue la, Programación en base de datos, ¿no? sí, se me fue la pinza porque ahí dije, hostia, son consultas complejas, consultas PLSQL, procedimientos, Con los disparadores, bueno, cursores, ¿no? Los sí, triggers. sí. Ahí yo me acuerdo que lo pasé muy mal porque dije, hostias, pero una base de datos no tenía que almacenar cosas. Y pues hay mucho más detrás, te das cuenta. Sí, la verdad es que ¿Y mucho. programación, qué lenguaje hacíais? ¿Qué tal? ¿Cómo fue un poco? Nosotros, pues bueno, seguíamos con el HTML, el CSS, pero luego metíamos el PHP, que el PHP para muchos es jodido, ¿Mm? en mi caso también es jodido, o sea, y también Java. ¿Que ese era aún más complicado o a la par al final que PHP? Lo malo es que como lo daban al mismo tiempo, y a veces me confundía y ponía dólares en Java y luego declaraba variables en el PHP, o sea, y era al revés, y dije, hostia, Eso pasa, eso cuando estás aprendiendo, lo más normal del mundo, que mezclas ahí cosas y dices, sí. hostia. Y estaba viendo el programa y digo, ¿por qué me está dando error? Y digo, es que esta no es la asignatura. Pero aún así conseguiste sacarlo todo en primero aprobado o No, te no, quedó no, alguna. no, estas dos me dieron una guerra horrible. O sea, tema de todas las materias que no tenían que ver con programación, esas sí que las saqué a la primera y sin ningún problema. Lo único malo es eso, que
fui a segundo. En segundo tenía estas tres ahí que me estaban tocando la puerta de la muerte de vas a suspender. Digo, no, no, no. ¿Qué pasa? Que, bueno, ¿te acuerdas que anteriormente mencioné un trabajo? La empresa dejó de existir más o menos a mitad del año que empecé el superior. Y casualmente, yo no sé si es que tengo mucha suerte, me contactaron de una empresa, de una multinacional, de una consultora que se llama Alten, que es muy, muy importante. Es una empresa francesa que está presente en España. Y ahí empecé a saber lo que era una consultora. Ya luego más adelante en tema laboral hablaré más de consultoras, empresas trampolín, etc. Pero sí, ahí me ofrecieron un proyecto los fines de semana. Lo cogí, la verdad, está muy bien, solo tenía que ir los fines de semana. Y bueno, lo malo es que te machacaba el fin de semana y venía los lunes a clase reventado. No descansabas, pero oye, qué interesante porque esto que dices del fin de semana, que a lo mejor a muchos les iría bien, ¿no? Al menos es un trabajo, ganas experiencia, tienes un ingreso, pero no es muy habitual trabajar el fin de semana. ¿Y a ti qué hacías en esta empresa? Porque entiendo que algo relacionado, ¿no? Sí, 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 era, a ver, vamos ahora a hablar de puestos de trabajo. Era lo que viene a ser el puesto de trabajo que todo el mundo que termina así entra, pero luego tiene que escapar de él lo antes posible o si no te come. El llamado helpdesk, trabajar en un CAU para los conocidos. Entonces, sí, yo trabajaba en un CAU, bueno, creo que por contrato yo puedo decir el cliente, ¿eh? O sea, espero que no luego me digan, no, es que has dicho esto. Yo trabajaba para la Liga de Fútbol, la Liga Nacional de Fútbol, el proyecto era, y trabajaba los fines de semana. Era un trabajo muy tranquilo, ¿eh? No llamaban, pero bueno, era un dinero que me venía muy bien en aquel entonces y lo cogí. Era un trabajo, pues ya sabes, de coger teléfono, de abrir incidencias en el Jira, de ver nodos que están caídos en el Zabbix de servidores, etcétera, hacer algún reporte. Era un trabajo pues de N1, pero sin la intensidad de ser un N1 de fin de semana. Imagino que aprovechaban que sus trabajadores trabajaban de lunes a viernes y para no tenerlos también de guardia los fines de semana, pues decidieron a lo mejor contratar a alguien como tú y otras personas y así aprovechaban. Sí, eso es que en el proyecto aparecía que era un CAO 24/7 y bueno, a ver, ahí aprendí lo que era una consultora, que es una empresa grande, la que bueno, esta gente pues puja por proyectos, por licitaciones públicas y una vez los tengan pues empiezan a contratar a la gente a veces en masa o a veces antes de que tengan ese proyecto. Pero sí, son eso las consultoras, hay bastantes aquí en España. ¿Trabajaste en esta empresa durante todo segundo? Sí, 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 trabajé durante todo segundo y ya luego Fue te conté. duro. Sí, fue duro. Bueno, antes de segundo lo dejé. Bueno, no es que lo dejase, es que me surgió otra oportunidad, pero ahí te lo contaré más en detalle, que es Vale. la oportunidad que me ha llevado el cliente actual. Ahora te quería preguntar, para no irnos mucho por las ramas, Sí. cuando ya terminaste primero, ¿Mm? a la hora de pasar a segundo, no sé si en tu instituto se cursaban aparte de ASIR, DAO o Sí, sí, DAM o sí. alguno más. Sí, sí, Pero tú sí. tenías claro que ibas por sistemas porque imagino que programación no te había ido muy bien. Efectivamente, sí. Es que si me llego a meter en DAO, estoy muerto. O sea, es muy, muy, muy fuerte. O sea, tengo un amigo que sí, hizo el medio conmigo y se metió al final a hacer DAO y ahí le va bastante bien. Pero eso sí, es jodido. Tienes que dedicar, es como un trabajo, como lo que hice yo en el medio. Tienes que dedicarle horas, si vas a la pública y el profesor es muy malo, tienes que dedicar tiempo a investigar porque muchas veces se dedican a leer un PDF y te duermes y no te enteras de nada. Y entonces te tienes que documentar, tienes que hacer proyectos aparte, poner en práctica los deberes, ir más allá. Porque Literal. sí, eso es, porque como te dediques a hacer lo que te pide el profesor, a lo mejor el profesor con sus deberes son el 100%, pero a lo mejor el examen te pide el 110% y ahí la cagaste y tienes un 4. Sí, al final la programación es algo que siempre digo, ¿no? Se aprende a base de práctica, practicar muchísimo, muchísimo, porque al principio sobre todo cuesta mucho entenderla. Y también pues tener la iniciativa de hacerte algún proyectito, buscar las cosas que te van apareciendo, las dudas, los problemas en internet, que hay muchos alumnos que yo tengo que
te preguntan sin ni siquiera haber buscado el error que tienen. Y eso es primer Sí. error si quieres ser programador. Sí, efectivamente, Falta de iniciativa. tienes que indagar en el error. Y ahora mismo yo en esta época, ojalá hubiera tenido estas Sí, herramientas, pero con las inteligencias artificiales ahora mismo puedes decirles que te escaneen el código, que te lo expliquen, que te que lo miren expliquen. errores, todo, todo, Eso todo. es, hasta te lo pueden desarrollar. Pero eso sí que no lo recomiendo. O sea, te lo recomiendo en casos súper extremos, pero no te lo recomiendo que lo hagas porque si no, no aprendes. Sí, sobre todo que te lo explique, qué hace exactamente y por qué lo hace. Todas estas cosas van muy bien para aprender. Es como tener un segundo profe, casi, casi. Sí, un profe que no es humano, literalmente. Literal. Muy bien. Y segundo, a nivel de dificultad, ¿cómo fue? Explícame un poco cómo fue tu experiencia en segundo. Pues lo mismo, las asignaturas que no eran de programación me las sacaba bien. O sea, había asignaturas de seguridad informática, de redes, de sistemas operativos de servidores, pero el tema de bases de datos, el tema de PHP y el tema de Java me estaba quemando. Pero bueno, también se me hizo el cúmulo de que cuando terminé el contrato, bueno, no es que terminas el contrato, me vino una oferta cuando estaba en la empresa esta que te estoy comentando, el CAU, justamente me ofertaron una empresa, o sea, una oferta de trabajo a 40 horas. El sueldo era bastante bien, estaba bien, o sea, para una persona de mi edad muy bien. Y el cliente era, creo que lo mejor que se puede tener dentro de una consultora. Chicos, si trabajáis en una consultora, los clientes de la administración pública lo mejor que podéis coger es, se trabaja muy tranquilo, cero estrés, muy bien. Pues nada, me ofrecieron un poco gracioso porque esta empresa también está muerta porque ya no existe, pero ahora es otra empresa más grande. Tú eres el mata de empresas, Soy ¿no? el mataempresas, soy el gafe de las empresas. Pero bueno, esta empresa seguramente le suena a mucha gente. Yecisa, Informática, el Corte Inglés S.A., que yo no sabía que tenía. Pues nada, me ofrecieron un día después de esto, del trabajo de Geldes de fin de semana, trabajar para un proyecto de educación en la Junta de Castilla y León, el gobierno autonómico de mi comunidad. Y ahí sí que empecé. Y el problema es que ahí estuve, digamos que cuando vas a un público, vas a una enseñanza presencial. Y yo pues tuve este trabajo, no pude ir y al final para terminar estas asignaturas opté por una FP privada online para terminarlo. Vale. Porque es que como no podía, es más, había algún profesor que me quería ayudar, pero realmente no me quería ayudar. Entonces sí que opté por una alternativa privada homologada, la Salle de Manlleu, y ahí me lo saqué básicamente. O sea, para hacernos un modo resumen, ¿no? Empezaste a trabajar 40 horas, ya Sí. tirando a final de curso eso, porque claro, no podía Sí, faltar mucha clase, ¿no? eso es. No podía faltar a clase que si no me cateaban. Suspendías por falta. Eso es, sí, sí. Vale, entonces ya tirando al final, y las de programación, decidiste irte a un privado y ahí online ya sí que te las sacaste. Sí, sí, nada, me lo saqué y muy bien. Nada de catalán, me lo enseñaron todo en castellano. Yo estaba un poco asustada, digo, ya verás que me para hablando catalán, digo, ¿qué me estás hablando? Bueno, un idioma más a la colección, ¿no? Sí, bueno, y eso que sé Ya gallego, sé. pero Por tampoco. eso ya hablarías por lo menos 4 o 5. Sí, sí, nada, pero bueno, Vale. sí que el tema de que si tenéis un trabajo, jamás, y eso que un profesor me dijo, si dejaras el trabajo, digo, ya, claro. Entonces ahí sí que opté por el tema, porque por ese comentario dije, no voy a dejar el trabajo, estoy en Valladolid. Valladolid es una ciudad que, bueno, en la época en la que estaba estudiando había muy poca oferta laboral, ahora yo creo que todo va a ir mejorando, o eso, o es mi experiencia. Sí, va a ir mejorando y entonces dije que no lo iba a dejar y por eso opté por estos estudios privados y lo hice online. O sea, básicamente después de trabajar me conectaba, entregaba las tareas, luego hacía los test de evaluación y para hacer los exámenes pues tenía que ir presencialmente a la sede más cercana, que en mi caso era Madrid, era los fines de semana y ya está, y me lo sabía. Y a la hora de terminar el grado superior, dijiste universidad, dijiste voy a estudiar a lo mejor otro grado superior ya que estoy metido en los estudios, Nada, o te centraste en trabajar. ¿Cómo fue? eso es la actualidad. Nada, la actualidad estoy centrándome en trabajar, pero estoy ahora mismo viendo cómo seguir creciendo, ¿vale? En el ámbito de la seguridad informática. O sea, la seguridad informática es una cosa que me llama mucho. Hay unos estudios oficiales, los llamados cursos de especialización, pero es que son poquísimos. O sea, en España de momento no cubre la demanda. Sí. Entonces estoy viendo a ver si cojo otro oficial de FP privado y me hago los estudios de seguridad informática. De hecho, justo acabamos de entrevistar en el último vídeo a un chico que ha estudiado el curso de especialización en ciberseguridad
Sí, Pero bueno, ha tenido mala experiencia, se ve que los profes pues no dominan mucho tampoco. Es algo muy nuevo, ¿no? Los y másters estos de FP que son llamados también. es que es un Pero, campo y hay muy totalmente pocos nuevo. además, porque es muy nuevo, lleva un par de años solamente. Hay poca gente que lo conoce, pero tal vez online sí que hay más oportunidades para estudiarlo. Sí, por eso. O sea, ahora mismo estoy viendo. Lo que pasa es que me topo con muchos institutos que son como, digamos, a ver, para que la gente de nuestra quinta y la que esté un poco debajo de nuestra quinta lo entienda. Como cuando vas por Instagram, deslizas una historia de un tío que se va a hacer millonario con un título. O sea, hay mucho humo suelto. Entonces hay que filtrar a ver si hay un instituto que tiene un convenio con la Consejería de Educación y entonces ese título es homologable y es real, no es lo que yo llamo papel mojado. Entonces ahora te estás centrando en trabajar y a ver si llega la oportunidad, ¿no? Esta de estudiar algo más relacionado con ciberseguridad, que es lo que te llama, ¿no? Sí, aparte que estoy ahora mismo en mi actual empresa, está hablando buena relación, me llevo bien con mi jefe y estoy hablando de estos temas, de que bueno, que últimamente están buscando muchos profesionales de seguridad informática para su SOC y normalmente me dicen que los requisitos suelen ser muy bajos porque como es una rama nueva, les vale, no cualquiera, pero alguien que tenga un mínimo conocimiento, no tienes que ser un gurú de la seguridad informática, pero sí saber lo que es un firewall, saber usar Kali Linux. Bueno, también depende del uso que sea la seguridad informática, Claro, porque es que hay hay muchísimos muchas ramas roles, también. hay muchos roles. Yo luego vi que había Blue Team, Red Team, o sea, había atacantes, defensores, luego analistas de código, bueno, hay muchas cosas, forenses también. Sí, sí, hay muchas ramas y Eso, toca elegir una. es un mundo y ya os digo, la gente que se dedique a esto, que no se preocupe por el tema de, no, las inteligencias artificiales nos van a robar el trabajo. Está muy Sinceramente, lejos de no, momento. está muy lejos. A lo mejor para el 2080, pues vale. Pero ahora mismo, como tal, no, no lo veo. Pues ya para acabar, bueno, ya tienes 3 4 años de experiencia trabajando, más o menos, ¿no? Sigues trabajando, te planteas tal vez seguir estudiando. ¿Qué le recomendarías a alguien que ahora mismo está viendo este vídeo, ¿no? Y se está interesando, pues, estudiar, pues, es un grado medio, un grado superior? ¿Qué consejos le darías en base a todo lo que has vivido durante estos últimos años? Pues los consejos que daría es que si eres un chico promedio que le gustaba jugar con sus amigos y que eres muy mal estudiante, como yo, hazte primero el medio. En el medio vas a aprender, vas a ver realmente lo que es, verás si te gusta o si no. Ya te digo, no es nada de jugar videojuegos, es saber cómo administrar una red, cómo administrar los sistemas operativos. Y ahí pues ya como vayas viendo, es que depende de cada persona. Si te gusta la programación, pues tira para Down o DAO. Te gusta sistemas, haz así como yo. Y nada, y yo lo que te recomiendo, aunque no mucha gente lo comparte conmigo, es trabaja lo antes posible, porque si empiezas a trabajar muy joven y estudias, que es un logro, la verdad, no conozco mucha gente que estudie mientras trabaja, luego vas a tener un currículum bastante bueno. No me estoy flipando, o sea, te digo que te vendrán entrevistas cuando tengas los 3 4 años de experiencia y tengas 23 24 como yo, te vendrán, depende de dónde vivas, obviamente también, te vendrán entrevistas de trabajo casi todas las semanas. Hostia, ha merecido la pena, no me va a faltar trabajo, pero eso ya depende de cada persona cómo quiere centrarlo. Entonces, yo le diré que los primeros años sí que se centre como tal a decir, ya las tonterías de la ESO, que nos lo pasábamos bien y todo eso, se acabaron. Ahora mismo voy a marcar mi destino profesional y esto es muy importante. Hay que ser algo en la vida. Pues Santiago, queda todo dicho. Ya, quién sabe, igual te traemos otra vez para que nos hables de otro tema. Perfecto. Que... y pues nada, que vaya muy bien. Muchas gracias por venir. Nada, igualmente, David. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao.